uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. La gracia y paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de mis hermanos en esta noche, hermano. La semana anterior estuvimos tratando un tema al cual titulé Somos casa de Dios. Esta es la segunda parte, por la misericordia del Señor, que podemos compartirlo en esta noche, que tenemos espacio para hacerlo. Somos casa de Dios. Me gustaría saber quiénes no estuvieron la semana pasada, el miércoles pasado. No, hermano, ¿qué? Hay un buen número de hermanos que no estuvieron la semana pasada, entonces por amor a ellos voy a tratar de retrotraer el mensaje de la semana pasada para que ellos también puedan comprender la enseñanza en la noche de hoy. Antes de conocer al Señor, cada uno de nosotros estábamos, como la Escritura nos dice, muertos en delitos y pecados antes. Nadie de nosotros tenía la facultad de poderse acercar al Señor por nuestra condición espiritual en que nos encontramos ante la presencia del Señor. Separados de Él por causa del pecado, no había en nosotros iniciativa alguna para poder presentarnos ante el Señor. No la había, porque el pecado nos estaba separando de nuestro Señor Jesús. Pero por su gracia, por su misericordia, la vida de Dios se manifestó en nuestras vidas por la exposición de la palabra. Alguien en cualquier circunstancia de nuestra vida se presentó ante nosotros, nos habló, nos compartió del Evangelio del Señor. Mismo Dios, por su misericordia, nos concedió el don de la fe. Él mismo nos concedió el don de poder entender el mensaje que se nos estaba compartiendo, y nosotros nos rendimos ante los pies del Señor confesando nuestras faltas, nuestras culpas, y Dios en su misericordia perdonó nuestros pecados, y hoy entonces por eso estamos ante la presencia del Señor. Nadie de nosotros le buscaba a Él. Pablo le escribió a los hermanos en Roma en el capítulo 10, verso 10, que el Señor se manifestó. ¿A quiénes se le manifestó? A los que no le buscaban ni preguntaban por Él. Se fui hallado por gente que no preguntaba por mí. Me les manifesté a gente que ni siquiera se interesaba por mí. Entre eso estábamos nosotros. Cada uno de nosotros, como una oveja perdida, el Señor salió a nuestro encuentro y nos trajo a su camino, y hoy estamos en su presencia por su infinito amor y grande misericordia. Por Él, el deseo de Dios siempre ha sido, a través de toda la historia de la palabra de Él, y nosotros lo estudiamos, es que Él siempre ha querido habitar juntamente junto a su creación, con el hombre. Él lo creó para eso, para la alabanza de su gloria, para que el hombre pudiese entender de que Dios le dio vida para que este hombre pudiera honrar al Señor. Y la presencia de Dios siempre quiso estar ahí juntamente, cerca de sus criaturas. Pero la palabra nos enseña que el hombre pecó, y el pecado entonces por consiguiente trajo que se rompiera esa relación de amistad que había entre el Creador y su criatura. Un gran abismo que nosotros le llamamos pecado separó al hombre del Señor, y ya no había forma alguna de que el hombre pudiera acercarse al Señor. Pero Dios, que es bueno, que es misericordioso, estableció una serie de pautas para que el hombre no quedara entonces encerrado en un callejón sin salida, y estableció el orden sacerdotal. Antes de instaurar en Israel el orden levítico, los sacerdotes que venían de la familia de Leví, para que ellos presentaran al Señor sacrificio, cada uno de los padres de familia en el antiguo Israel ejercían o fungían como sacerdotes. Ellos, ¿qué hacían? Presentaban sacrificios y ofrendas y holocaustos de paz por el pecado de ellos mismos y por la de sus hijos, hasta que el Señor le dio orden a este ministerio, que podemos llamarlo un ministerio sacerdotal, que era primeramente paternal. De ejemplo de eso podemos encontrar en la vida de Job. Job dice que ofrecía sacrificio por sus hijos. Encontramos también otro personaje como Abraham, y así varios de los patriarcas del Antiguo Testamento.
ellos ofrecían, pero Dios decidió en su corazón, en su mente, apartar dentro del pueblo de Israel a una familia especial que era la de Leví, y a ellos los consagró, los apartó para su servicio y les nombró sacerdotes. Entonces Dios levantó a un hombre llamado Moisés para que edificara una casa al Señor, y esta casa se llamó, lo encontramos en la palabra, tiene varios nombres: el tabernáculo del Señor, la casa de reunión, el centro de adoración al Señor. Y esta edificación de esta casa tenía múltiples propósitos en el corazón del Señor. El presentarse Dios a través de una casa edificada por manos de hombres tenía propósitos en el corazón del Señor. Y eso lo vamos a ver en esta noche, qué propósitos tenía el Señor al edificar esta casa. El pecado que hizo en el corazón del hombre. Pablo le escribió a los Romanos, capítulo 3, verso 23, en esta carta dice que el hombre, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿qué? De la gloria de Dios. Entiéndase el término, la gloria del Señor, la presencia de Dios. El hombre fue destituido de la presencia del Señor. O sea, el hombre fue separado de la presencia de ¿quién? De Dios. Pero ahora vemos, a través de lo que estoy tratando de enseñar en esta noche, que Dios se ha interesado siempre en que Él quiere estar en medio de su criatura. Porque el hombre no tiene forma de acercarse al Señor si Dios mismo no lo atrae hacia Él. ¿Por medio de quién? Por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el hombre fue destituido de la presencia del Señor y el pecado comenzó a reinar en la mente y en el corazón de todo ser humano. O sea, todo ser humano no tenía la capacidad de poder acercarse al Señor, sino por medio de ¿quién? De sacrificios, de derramamiento de sangre de un animal inocente, y este animal tenía que cumplir con una serie de condiciones especiales. Ser un animal sin defectos, ser un animal sin manchas, sin torceduras, sin ningún tipo de defecto físico. Tenía que ser algo perfecto. Como hizo ejemplo que tenemos como Abel. Así que Abel presentó ofrendas al Señor y escogió ¿qué? De lo mejor que tenía, de lo mejor que tenía. Así debía ser el sacrificio, sin defecto alguno. Esto era un tipo, una señal, una muestra, un anticipo de lo que venía a ser nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un sacrificio perfecto, un hombre sin defecto alguno. No defecto hablo del físico, sino defecto en lo moral, en su integridad, en su comunión con el Padre Eterno que le envió a cumplir un propósito a favor de la humanidad. Jesús era eso, lo perfecto. En la cruz del Calvario se ofreció como un cordero para darnos a nosotros redención y vida eterna. ¿Estamos claros hasta ahí, mis hermanos? Ese es el propósito del Señor, habitar en el corazón del hombre. Pero el hombre quedó entonces, ¿qué? Por causa del pecado, destituido de la presencia del Señor. Pero encontramos que por la gracia del Señor, cuando este hombre pecador escucha el Evangelio del Señor, este Evangelio produce la fe necesaria para que él se rinda ante la presencia del Señor. Se humilla y clama perdón al Señor. Dios perdona a esta persona. ¿Y qué hace esta persona? Y esta persona deja de ser un destituido para convertirse entonces en un ¿qué? En un redimido por la gloria del Señor. Amén, hermano. Así estábamos cada uno de nosotros en nuestra condición antes de conocer al Señor. Destituidos de la presencia del Señor, pero la sangre de Jesús nos convirtió en ¿qué? En redimidos. Y ahora por la fe podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar en Él oportuno socorro para nuestras necesidades y todas las circunstancias de nuestra vida. Eso hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ofrecerse para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él por su infinito amor y misericordia. Alabado sea Jesús para siempre. Este orden sacerdotal que Dios instituyó en la familia de Leví, Dios le dio unos parámetros, unas normas, unas condiciones en las cuales ellos tenían que presentar esta serie de sacrificios al Señor. No eran ofrendas arbitrarias que cada uno presentaba al Señor. Habían diferentes tipos de ofrendas, ofrendas de paz, oblación, había holocaustos por reconciliación entre amigos, entre vecinos, entre amigos que se habían quebrantado algunas conductas civiles, entre ellos había varios tipos de ofrendas, pero la más importante era la ofrenda por el pecado, y solamente estaba encargado un personaje de presentarla en lo que la Biblia describe como el lugar santísimo, y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote, y esto una vez al año, y presentando ¿qué? Sangre ajena, sangre de animales inocentes, a diferencia del sacrificio perfecto de Jesús. Jesús
Es el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista, el único que tenía la capacidad y tiene de poder quitar nuestros pecados. A eso vino Él y Él lo cumplió cabalmente conforme a lo que está escrito. Y no presentándose ante el Señor con sacrificio y sangre ajena, sino con su propia sangre. Por eso es importante que podamos estudiar el libro o la carta a los Hebreos. Yo siempre lo recomiendo combinarlo con el libro de Levítico. Si estudiamos estos dos libros, podemos entender mejor la carta a los Hebreos. Levítico combinado con Hebreos, para poder entender. Y para poder entender estos dos libros, tendremos que estudiar la vida de Jesús. Tenemos que estudiar qué hizo Él para morir en la cruz del Calvario. ¿Qué representó ese sacrificio de él en la cruz del Calvario? Para que podamos entender toda esta simbología que está representada en estos dos libros. Jesús es el mismo sacerdote. Él es la ofrenda. Él es la sangre derramada. Él es la reconciliación entre Dios y los hombres. Él lo cumplió todo. Todos los ritos, todas las ordenanzas, todos los preceptos, todos los mandamientos que demandaba la ley del Señor fueron cumplidas en Cristo Jesús. A Él no se le escapó nada. Nada se le podía escapar porque Él es la sabiduría misma manifestada en carne. Él es Dios mismo. ¿A usted no le llama la atención que Jesús inició su ministerio a los 30 años? ¿Usted nunca le ha llamado la atención eso? ¿Por qué Jesús tuvo que iniciar su ministerio a los 30 años? En el orden sacerdotal, en el orden levítico, ninguno podía ejercer la función sacerdotal si mínimo no tenía 30 años de edad. Esto lo encontramos en el libro de Números. No tengo la cita aquí, pero en el libro de Números usted puede encontrar que todos los sacerdotes para ejercer este servicio al Señor mínimo tenían que tener 30 años, máximo 50. Jesús, que conocía la ley porque Él fue el que la promulgó a Moisés, Él sabía que para no darle pautas a los fariseos y a la clase dirigente de que era un infractor de la ley, inició su ministerio sacerdotal a los 30 años. ¿Por qué digo que ministerio sacerdotal? Porque Él era la ofrenda que iba a ser presentada a Dios mismo para reconciliarnos a nosotros con nuestro Creador. Amén, hermanos. Bendito sea Jesús para siempre. Históricamente, Dios quiso habitar juntamente cerca del corazón del hombre. Vamos a mirar algunos pasajes que podemos darnos cuenta que Dios quiso habitar cerca del ser humano, cerca de su creación. Génesis capítulo 3, verso 8. Yo le voy a dar la cita bíblica para que usted lo tenga ahí registrado y ganaremos un poquito de tiempo. Génesis capítulo 3, verso 8 dice que Dios se paseaba en Edén. Éxodo 3, 4 dice que Dios se manifestó en una zarza ardiente. Éxodo 13, 21 dice que Dios se manifestó en una columna de nube y una columna de fuego. Después dice que Él se manifestó en el tabernáculo que fue edificado ¿por quién? Por Moisés. También lo dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 11, que Él se manifestó en el templo que fue edificado ¿por quién? Por el rey Salomón, tercer rey de Israel. Ahora, para darle cumplimiento a los anuncios proféticos que estaban anunciando, valga la redundancia en esta noche, la venida del Salvador, la venida del Mesías prometido, la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, Dios se manifestó en carne y anduvo en medio de pecadores, en medio de fariseos, en medio de impíos, de una generación perversa, mala, que lo llevó a la cruz del Calvario, pero para cumplir el propósito del Señor. Juan capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, en la primera carta, dice que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Eso es el deseo de Dios, manifestarse siempre a su creación, manifestarse al ser que Él creó para que este ser pudiera entender que Él no vive por su propia iniciativa, sino para la alabanza y la gloria del Señor. Ahora, cuando Cristo ascendió al cielo, envió en cumplimiento a sus promesas, que Él dijo que cuando Él ascendiera al cielo, enviaría otro ¿qué? Consolador,
y envió al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo vino ahora a morar en el corazón de cada creyente que ha rendido su vida ante la presencia del Señor. Cuando ha confesado su falta y su pecado, Dios constituye a cada pecador arrepentido y la sangre de Jesús le ha lavado de todos sus pecados en casa de Dios, morada de Dios y templo del Espíritu Santo. Ese es el tema principal al cual queremos tratar en esta segunda noche de predicación de la palabra del Señor. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corintios, capítulo 6, verso 14 en adelante. La Escritura dice de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí está, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos ¿qué? Serán mi pueblo. Nosotros somos el pueblo del Señor y Dios habita en medio de nosotros y está con nosotros. Ahora, ¿qué razón tuvo el Señor para dar ordenanzas a Moisés que edificara un tabernáculo? ¿Qué razón motivó al Señor para poner en el corazón del rey David que le edificara una casa al Señor? David no pudo cumplir este deseo que también estaba en él de edificarle una casa al Señor, porque la palabra del Señor nos dice que Dios le dio respuesta a David, le dijo: por ser un hombre de armas, guerrero, que has derramado sangre, que has sido violento en tu vida, no me podrás edificar casa tú, pero esa promesa la verás cumplida en tu hijo Salomón. Y Dios concedió esa petición en el corazón de David, en la vida de su hijo Salomón, y Salomón, el tercer rey de Israel, edificó una casa al Señor, lo que se conoce en la palabra o en cualquier comentario bíblico como el templo de Salomón. Ven, ese fue el deseo del Señor. Hasta ahí tenemos tabernáculo y tenemos ahora el templo del Señor. Son dos cosas muy diferentes. Eso tenemos que tenerlo bien claro cuando usted lee la palabra del Señor. A veces leemos algunas cosas y creemos que se está refiriendo al mismo lugar, al mismo elemento, la misma casa, al mismo edificio. No, son dos cosas muy diferentes. La primera, el tabernáculo, era una tienda móvil. Era una tienda móvil porque era hecha de pieles de animales y unas pieles especiales que Dios diseñó. No vamos a dedicarle tiempo a eso porque se extendería un poco más la cosa. Necesito ganarle tiempo al tiempo. O sea, era móvil, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel venía de un proceso de esclavitud bajo el imperio egipcio. Dios se les había libertado utilizando a Moisés como un instrumento libertador. Ellos salen de la esclavitud, van en su peregrinaje de Egipto hacia la tierra prometida llamada Canaán en las Sagradas Escrituras, y tienen que hacer un recorrido aproximadamente de 40 años. 40 años que les costó entrar a la tierra prometida, y durante ese tiempo Dios llamó aparte a Moisés y lo llevó a su presencia en un monte alto llamado el monte Sinaí, y ahí Dios le dio las tablas de la ley, los mandamientos, pero también le dio las ordenanzas de cómo debía edificar el tabernáculo. Le dio medidas precisas, los materiales, los utensilios, cómo debían ser diseñados. O sea, estas instrucciones fueron recibidas ¿por quién? Por Moisés. Pasado este tiempo, entonces esta tienda la diseñaron, Moisés guió a los sacerdotes, a los obreros para hacer esta magna edificación. Pero entonces, como era un peregrinaje que duró 40 años, no tenían un sitio fijo porque ellos eran nómadas, iban avanzando de tiempo en tiempo hasta llegar al territorio de Canaán. Tenían que estar desmontándola. Por eso dije que era un tabernáculo, era móvil, no tenía un lugar fijo. Además que el pueblo de Israel tampoco tenía un rey, no tenía un gobierno central, no tenía una casa, un palacio real para que ellos se pudieran presentar ante un rey. Tenían que estar de sitio en sitio. Un recorrido que les duró 40 años. Muchos, al estudiar este recorrido, han considerado que este recorrido pudo haberse hecho aproximadamente en 3 meses. Pero por causa del pecado, el pueblo de Israel tuvo que darse una tremenda vuelta de 40 años para entrar
al territorio de Canaán. Eso lo explicaremos en un capítulo más adelante. Amén, mis hermanos, ¿estamos claros hasta ahí? Estamos claros hasta ahí. Listo. ¿Qué propósito tenía el Señor con que estos personajes como Moisés y Salomón edificaran casa al Señor? Primero, despertar en el corazón de los hombres el interés por buscar al Señor. Y ese ha sido el deseo de Dios siempre, y lo encontramos en la palabra del Señor. El Señor en su palabra nos dice, buscar al Señor mientras que pueda ser hallado. También nos dice, buscadme y qué, y me hallaréis. Él también dice, el que me llama, Él nos va a responder. Él también nos ha dicho en su palabra, el que a mí clama, yo le responderé. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Ese siempre ha sido el deseo del Señor. Pero el pecado cambió la visión del hombre y cambió todo el concepto que el hombre tenía por lo cual Dios le había creado. El objetivo de la creación del hombre era adorar al Señor. Para gloria mía yo los he creado. Ese fue, Dios los creó para la gloria de Dios. Pero el pecado cambió ese principio. Cada uno de nosotros se hizo su propio Dios, hizo su propia voluntad, hasta que por la gracia del Señor su palabra nos alcanzó y nos trasladó a su reino inconmovible de los siglos. Para las gracias le damos al Señor por su infinito amor. El Señor en su misericordia no rechaza un corazón contrito y humillado. Todo aquel que se rinde al Señor al escuchar el evangelio de su gracia, el Señor lo atrae hacia Él, le perdona y a este le constituye ¿en qué? En su casa, en su morada, en su templo. Pero esto es un propósito del Señor. Dios siempre ha querido habitar juntamente a nosotros. Nosotros jamás le buscábamos al Señor, pero la misericordia del Señor es tan grande que ya nos alcanzó, nos tocó nuestra mente y nuestro corazón y nos ha transformado. En la Biblia nosotros encontramos que hay muchos templos, muchos de los cuales son templos paganos. Ahí encontramos el templo al dios Dagón, encontramos el templo a Baal, que se traduce como Señor de las tinieblas. Encontramos templos a Astoret, a Acera, a Diana de los Efesios. Encontramos templos paganos. Encontramos a la cultura de los griegos que tenían cultos a todo lo pagano, pero también tenían una inscripción al Dios no conocido, al cual el apóstol Pablo elocuentemente, guiado por el Espíritu Santo, les predicó y les confrontó acerca de su pecado y les habló exactamente las Escrituras, para que ellos pudieran entender el propósito por el cual Dios les había creado a ellos. No para adorar los ídolos, ni lo creado, ni las cosas invisibles, sino para que adoráramos a quién, a nuestro Señor Jesús. Este tabernáculo, entonces, después del peregrinaje por 40 años en el desierto, Israel entra al territorio de Canaán, ya no por manos de Moisés, porque Moisés murió en el desierto y un acto de rebeldía, de orgullo. Dios le daba instrucciones a Moisés acerca de cómo guiar a su pueblo, pero Moisés, viendo que el pueblo un día tenía sed y le reclamaban, danos agua, él, ¿qué dijo? ¿Qué hizo él? Golpeó la peña, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, háblale, y él golpeó en un acto como que de ira. Y esta ira le costó su tiquete a la tierra prometida. Pero Dios ya tenía un sucesor para Moisés, llamado Josué. Josué entonces cumplió el propósito de Dios, entrar a la tierra prometida, guiando al pueblo de Israel, a las 12 tribus, y allí instaló el tabernáculo nuevamente en una región que se llamaba Silo, ahí fue instalado. ¿Hasta cuándo estuvo el tabernáculo en esta región de Silo? Hasta que el rey Salomón edificara la casa física al Señor, ya una casa hecha con material de madera, bien bonita, con buenos acabados, con bastante lujos. Tanto así que el lujo y los acabados con los cuales fue edificado el templo de Salomón les llenó a ellos de orgullo, de vanidad. Cuando el Señor les advirtió de su pecado, de la idolatría, de apartarse del Señor, ellos nunca consideraron las palabras de los profetas, las amonestaciones de los profetas, porque siempre traían a la luz y esgrimían el argumento de que ellos eran el pueblo escogido del Señor. Y por ser el pueblo escogido del Señor, jamás llegarían a ser
esclavos y oprimidos por otras naciones. En vez de analizar su conducta, su condición espiritual, que era haberle dado la espalda al Señor por seguir ¿qué? La idolatría. Los profetas vinieron con este mensaje de amonestación. O sea, el pueblo del Señor en diversos tiempos, periodos de la historia de Israel, cayeron cautivos por diferentes imperios. Y en cada una de estas circunstancias Dios enviaba a sus ministros, a sus servidores, para que les librase de la opresión enemiga y los volviera a la comunión con el Señor. Porque ese era el deseo del Señor siempre, que el pueblo tuviera comunión con su Dios creador. De igual forma Él lo ha hecho con nuestra vida. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? A veces analizamos, leemos estos pasajes y decimos, esta gente sí eran dura de corazón, era un pueblo duro de servicio, era un pueblo idólatra, Dios le había dado todo, pero este pueblo sí era terco. Pero si nos analizamos nosotros a la luz de la historia de estos personajes, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado nosotros? Somos expertos en equivocarnos. Y la gran diferencia está en que nosotros sí tenemos el Espíritu Santo habitando con nosotros. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Quienes tenían el Espíritu Santo en aquel entonces, en el antiguo pacto, solamente eran los reyes, los profetas y los sacerdotes. Y en ocasiones especiales los jueces, eran los cuales el Espíritu Santo venía y hacía posesión de ellos. Por eso es que encontramos en la Sagrada Escritura, dice, y vino a mí el Espíritu de Dios, y vino a mí el Espíritu de Jehová o del Señor, y me dijo estas palabras, y comienzan a dar el relato del mensaje que habían recibido. Pero a diferencia de nosotros, que el Espíritu Santo vino y se quedó para hacer morada con nosotros. Esa es la gran diferencia que tenemos con Él. ¿Qué objetivo tenía construir este tabernáculo en pleno desierto? Primero, unificar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus. Estas tribus tenían como característica que ellas salían a la guerra, a la batalla, a conquistar otras naciones y también para defenderse contra otras naciones, pero lo hacían casi siempre independientemente la una de la otra. No había una unidad como pueblo como tal, sino que cada uno salía a hacer sus expediciones de conquista. Entonces, una forma de unificar al pueblo era centralizando un único sitio de adoración al Señor. Cada vez que estos pueblos salían a la guerra, ellos ofrecían un holocausto al Señor, presentaban ofrendas al Señor para que el Señor les acompañara. Muchas de estas veces estos holocaustos lo hacían no con la conciencia de que verdaderamente se la presentaban al Señor, sino que lo hacían y lo tomaban como un agüero. O sea, lo hago, lo presento y ya Dios me va a estar respaldando. A veces pasa con nuestras vidas. Vamos a tomar una decisión en nuestras vidas. Yo digo, voy a orar. Tengo un negocio que me están planteando. Digo, Señor, oro para que tú me guíes este negocio. Si la puerta se abre, yo entro. Si la puerta se cierra, no entro. Entonces, ponemos unas señales y unas cosas al Señor que no tienen sentido. ¿Pero para qué? Para aliviar nuestra conciencia de que yo oré y esto fue lo que resultó. Así hacían esta gente. Hacían y presentaban holocaustos para que su conciencia se aliviase y que esto no suceda con nosotros. El tabernáculo, tenía que edificarse conforme al diseño que Dios les dio a Moisés. Éxodo 25, versos 8 y 9, yo lo leo. Éxodo 25, versos 8 y 9, dice, y harán un santuario para mí, o sea, para el Señor, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. O sea, las cosas de Dios hay que hacerlas como ¿quién? Como Dios manda. Como Dios manda. Aquí no podemos inventar nada. Si estaba así decretado en el Antiguo Testamento, para nosotros en el Nuevo Pacto también hay que hacerlo como Dios manda. En la palabra del Señor encontramos varios pasajes que gente que hizo las cosas fuera de la voluntad del Señor, fuera de los principios que Dios estableció, recibieron la justa sentencia del Señor. Esto no lo tenía aquí en mis apuntes, pero lo voy a traer ahora a colación. El arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, este arca era un cofre, donde en ese cofre habían 3 elementos.
la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Esos 3 elementos estaban ahí, incluidos dentro del arca. Estos representaban la presencia de Dios mismo en medio del pueblo de Israel. Era un objeto sagrado. Pero este objeto sagrado, en muchas ocasiones, fue mal utilizado por el pueblo de Israel. Como lo dije ahorita, era un objeto, el presentarle al Señor holocaustos y ofrendas de carácter de agüero, para buscar el respaldo del Señor. Los israelitas, en el tiempo del sacerdote Elí, fueron y se enfrentaron a sus enemigos. Entre ellos encontramos que fueron al territorio de Jai, de Jericó, y conquistaron y vencieron. Pero cuando fueron amonestados por el Señor de que no tomaran nada del anatema, nada del enemigo, hubo un personaje llamado Acán que se robó unos lingotes de oro, unos mantos babilónicos y se los llevó a su casa. Ahí hubo un prevaricato a la presencia del Señor y hubo un juicio. O sea, al ver este juicio, cuando el pueblo salió nuevamente a la guerra, llevaban el arca los levitas que eran los únicos que podían portar el arca. Lo llevaron y dijeron, Dios está con nosotros, aquí está la presencia de Dios y aquí hay victoria asegurada. Pero resulta que por causa de ese pecado hubo muerte en Israel y perdieron la presencia del Señor. El arca la perdieron por no hacerse las cosas como Dios manda. Amén, hermanos. Los levitas eran los únicos ministradores del arca, los únicos que podían portar el arca. Cuando este arca es recuperado porque se lo llevaron los filisteos, y es más, la palabra dice que lo introdujeron en el templo de su dios pagano llamado Dagón. Dagón todos los días aparecía postrado de rodillas ante el arca, adorando al Dios vivo, a la presencia del Dios vivo. Eso lo dice. Pero cuando el arca es recuperada, el rey David, que fue el que la recuperó, ¿qué hizo? Hizo de lo que hoy llamamos nosotros popularmente una carreta, arrastrada por bueyes, y colocó el arca, la presencia del Señor, sobre los bueyes para trasladarlo al territorio de Israel. Dice la Escritura que un hombre llamado Usa, cuando el arca tropezó, los bueyes tropezaron y se iba a caer, él extendió su mano para evitar que el arca cayera. Y la presencia del Señor, le tocó y mató a Usa. Y el nombre de Usa fue cambiado por Pérez Usa, que quiere decir perezca Usa. Alguien que lea este pasaje dice, pero Dios es injusto. La intención de Usa era sana, no era malintencionada. ¿Qué quiso hacer él? Evitar que el arca se cayera. Pero Dios había establecido un orden sacerdotal. Solamente los levitas podían transportar el arca. Y no a través de bueyes, ni de carretas, ni mucho menos un hombre del común del pueblo como Usa. Entonces Dios dio un ejemplo, hay una sentencia. La presencia mía se respeta. ¡Pam! Y murió Pérez Usa en aquel día. Amén, mis hermanos. El verdadero significado de este tabernáculo nosotros lo podemos entender es a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Si no entendemos qué hizo Jesús en la cruz del Calvario, esto del tabernáculo se quedará en cosas bonitas, una tienda, telas, candelabros, lavacros, panes de la proposición, cosas, elementos que son bonitos, que tienen un sentido figurado y una interpretación bien bonita para nosotros cuando la estudiamos detalladamente. Pero lo importante es saber que Jesús era representado en cada elemento de eso y que Él cumplió al pie de la letra la ley para poder justificarnos a nosotros ante el Padre Eterno. Porque eso, y lo repito, Jesús era el sacerdote. Él fue el cordero, Él fue la sangre, Él lo hizo todo para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Entonces, el tabernáculo lo podemos entender a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Por eso es que el autor del libro a los hebreos, a la carta a los hebreos, está hablando de que esto eran figuras y sombra de lo porvenir. ¿Y qué era la sombra y figura de lo porvenir? Lo perfecto, Cristo Jesús, lo perfecto. El sacrificio de los sacerdotes era imperfecto. El Señor no recibía estos sacrificios, no satisfacían la justicia del Señor, porque estos sacrificios solamente cubrían la falta, pero no quitaban esa naturaleza pecaminosa del corazón del hombre. La práctica seguía. Peco, rezo y empato era la práctica diaria en el pueblo de Israel. Pero Cristo Jesús vino a eso, a cumplir. Yo vengo aquí a quitar el pecado. Lo quitó y lo sepultó a lo profundo de la mar, y hoy por su gracia nos ha hecho libres de la condenación eterna.
Ese es el mayor tabernáculo. Amén. De igual manera que Moisés, que fue el edificador del tabernáculo, y que Salomón, que fue el que dirigió la obra de edificación del templo, recibieron instrucciones específicas del Señor de cómo debían presentarse los sacerdotes para ofrecer sacrificios al Señor y que el pueblo pudiera alcanzar el perdón por los pecados de ellos. En aquel entonces, Dios utilizó en el nuevo pacto a un hombre llamado el apóstol Pablo, al cual le reveló los misterios y las doctrinas de la gracia para que ellas fueran el fundamento de la iglesia del Señor. Y por medio de estos fundamentos doctrinales que el apóstol Pablo recibió por la inspiración divina, nosotros podamos aprender y entender cómo debemos conducirnos en la casa del Señor y cómo presentarnos ante el Señor como sacerdote que Él nos ha constituido. Acuérdense la palabra del apóstol Pedro, que dice que el Señor nos constituyó a nosotros ¿en qué? En reyes y sacerdotes para Él. Y Pablo lo confirma, diciendo allá en la carta a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 1, que nosotros como esos reyes y como esos sacerdotes debemos presentarnos al Señor en sacrificio vivo y santo, que esto es que agradable a nuestro Señor. Esta es la forma en que nosotros debemos presentarnos al Señor. Él nos constituyó en su casa, en su templo. Ahora nosotros somos el templo del Señor, somos la habitación, la morada del Señor, y no vamos a presentarnos a Él con las manos vacías, sino que tenemos que presentarnos al Señor con un corazón puro, santo y transparente, porque los limpios de corazón, estos son los que ¿qué? Verán al Señor. Los de limpio corazón verán al Señor. ¿Y cómo podremos limpiar nuestro corazón? El salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra no en la biblioteca, con guardar la palabra no allá en el estante, con guardar la palabra no en mi celular, que ahí tengo la información, no, con guardarla en mi corazón, en mi mente, en mi corazón, en todo lo que yo haga, guardar la palabra. ¿Qué haría el Señor en esta circunstancia? ¿Cómo se comportaría el Señor? ¿Qué haría Dios en este momento cuando estoy solo, que aparentemente nadie me está viendo? Pero los ojos del Señor recorren toda la tierra y Él sabe qué hacemos nosotros en lo oculto, y ante su presencia no hay nada que se pueda ocultar. Eso fue lo que quiso hacer Adán cuando pecó. Pecó y huyó de la presencia del Señor. Quiso huir de la presencia del Señor, pero el Señor lo llamó, Adán, Adán. Y ahí el Señor sabía dónde estaba Adán. Se trataba de ocultar de la presencia del Señor por causa de su pecado. Pero la misericordia y la justicia del Señor dice que sacrificó un animal, que la Sagrada Escritura no nos da mayor descripción de qué tipo de animal, y Dios utilizó esa piel de ese animal y vistió a Adán y a Eva con esa piel para simbolizar, tipificar, representar la justicia divina del Señor. Los cubrió de su justicia para que no estuvieran en pecado en su presencia, pero el pecado de ellos tuvo una consecuencia. Dios los expulsó de su presencia. Los expulsó de su presencia. La presencia del Señor, eso es lo que tenemos que tener aquí en nuestro corazón. Las doctrinas que recibió el apóstol Pablo, al igual que los parámetros que recibieron Moisés y Salomón, de cómo debían presentarse los sacerdotes ofreciendo los sacrificios por los pecados, Pablo nos enseña que la gracia del Señor se ha revelado para nosotros, a todos los hombres, a todo el que abre su mente y su corazón a recibir la palabra del Señor. Y la gracia del Señor, ella nos va a enseñar a nosotros a renunciar a nuestros deseos pecaminosos, a la impiedad, a todo lo que nos separa del Señor. Esos parámetros Dios se los dio al apóstol Pablo. También el apóstol Pablo nos enseña que debemos hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros para que podamos entonces presentarnos como un sacrificio vivo y santo, agradable a nuestro Señor. De esta manera, cada uno de estos lugares físicos, edificados, construidos por Moisés, construidos por Salomón, reedificados por Esdras y Nehemías después del cautiverio babilónico, cuando Babilonia destruye ese templo de Salomón y llevan cautivos al pueblo de Israel por 70 años, aparecen Esdras y Nehemías para reconstruir este templo que al ser reconstruido, al ser remodelado, al ser reedificado para el servicio sacerdotal nuevamente al Señor, ya no tenía el brillo y el esplendor físico que tuvo el primer templo que edificó Salomón. Lo hicieron de manera rústica y no tenía esa
apariencia que atraía gente de otras naciones para ver la sabiduría con que Salomón había diseñado este templo para la presencia del Señor se manifestase en ese lugar. O sea, que hubo un contraste cuando este templo es restaurado por Esdras y Nehemías, que hubo personajes, hombres de Israel, que habían estado cautivos durante los 70 años bajo Babilonia, ya debían ser ancianos. Si uno analiza, tienen que ser ancianos, 70 años cautiverio, tuvieron que haber ido mínimo de 15, 20 años, gente que estuvo cautivo. Al salir de este proceso de cautividad, y estos hombres, Esdras y Nehemías, hacer la dedicación del templo del Señor, dice la palabra del Señor en el libro de Esdras, que en el pueblo de Israel se hubo un gran alboroto. Unos lloraban de alegría por ver el templo terminado y otros lloraban de tristeza. Había un contraste entre los unos y los otros. ¿En qué consistía este contraste? En que los viejos que habían visto el esplendor de la primera obra majestuosa que había hecho Salomón, ya estaban viendo algo rústico y para ellos les llenaba de tristeza ver que no era comparado con la primera casa. Pero para los nuevos que habían nacido durante el cautiverio, cualquier cosa, mejor dicho, para ellos era la maravilla, la última maravilla creada por el hombre. Entonces, cualquier cosa para ellos que fuera el lugar de adoración al Señor era muchísimo mejor que no tener nada. Había ese contraste. Unos lloraban de alegría y otros lloraban ¿de qué? De tristeza. Por eso encontramos ahí al profeta Ageo, que fue uno de los que aparecen después del cautiverio de Judá, del reino de Judá, que él dice que la gloria postrera de esta casa será ¿qué? Mayor que la primera. Pero no estaba hablando de la gloria de la casa física que habían reconstruido Esdras y Nehemías. La gloria sería la presencia de lo perfecto de Cristo Jesús. Eso es lo que iban a hacer ellos para ellos. La gloria postrera de esta casa. Cuando el Dios que se hizo hombre se manifestara en ellos. Entonces la gloria postrera de esta casa de Israel sería mayor que la primera. Porque ellos se enorgullecían del templo físico, pero no de la presencia misma de Dios. Los sacerdotes se enorgullecían de presentar sacrificios al Señor, holocaustos, cumplían al pie de la letra todos los rituales y los sacrificios, pero estaban despreocupados de que la presencia de Dios estuviera con ellos. Ya convirtieron eso en un desorden ante la presencia del Señor. Y esto no fue nada extraño en los días de Jesús. Vamos a leerlo, capítulo 2 del libro de Juan. Capítulo 2, verso 13 en adelante. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En el libro de Mateo, capítulo 21, verso 13. Mateo 21, 13. Mira lo que dice aquí. En el 12, vamos a leer. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva ¿de qué? De ladrones. ¿Qué objetivo tenía y qué propósito tenía en el corazón del Señor que se edificara tabernáculo y templo para Él? Que era que su presencia se manifestara en ese lugar, que su presencia fuera una sentida realidad en ese lugar, que en ese lugar fuera el centro único de adoración al Señor, de que allí se presentaran holocaustos al Señor hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Ese era el propósito de que se edificara templo. Pero si estos templos no estaban cumpliendo con su propósito, entonces viene la exhortación del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué existir esos templos si no estaban cumpliendo el propósito del Señor? ¿Para qué la existencia de un templo si no se cumple con el propósito del Señor? ¿Para qué colocarle afuera a un lugar iglesia del Señor si no se predica el evangelio de la gracia del Señor? ¿Para qué manipular a la gente y sonsacarle su dinero y su plata y enviarlo a la condenación si no se enseña el verdadero evangelio del Señor? Esto, cada uno que manipule las escrituras para su propio beneficio tendrán que darle cuentas al Señor.
La casa del Señor tiene que cumplir con su propósito. La presencia del Señor tiene que manifestarse. Tiene que ser casa de Dios y casa de oración. Ahora pregunto, usted y yo como casa del Señor, como templo del Espíritu Santo, ¿estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos llamó? Ser casa de oración, buscar al Señor en todo tiempo, santificarnos, honrar al Señor con nuestras vidas, obedecer las autoridades establecidas, nuestros pastores, nos estamos sometiendo a ellos, contribuimos con la obra del Señor, con nuestros recursos económicos, estamos cumpliendo con esos parámetros. Examinemos en esta noche. Fuimos llamados para que la presencia del Señor habite en nosotros, y el propósito del Señor es formar la imagen de Cristo en nosotros. Ese debe ser el propósito de nuestra vida, ser templo del Señor para presentarle a Él nuestra vida en holocausto, olor fragante al Señor. Si no estamos cumpliendo con ese propósito, damos gracias al Señor de que no estamos en el antiguo pacto, que Dios cortaba su presencia de estos personajes, y que estamos en la dispensación o en el tiempo de la gracia del Señor, en que Dios tiene misericordia de nosotros y nos da una segunda oportunidad, si así fuera el caso. Damos gracias al Señor que estamos en un pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas, y Dios en su misericordia pasa por alto estas cosas. No es que las pase por alto, Dios tiene misericordia de nosotros, y una y otra vez tiene misericordia de nosotros, y nos llama a la comunión con Él. Porque ¿a qué nos llamó el Señor? A la comunión con Él y a la santificación. A eso nos llamó el Señor. Para eso fue que Él nos constituyó como templo de Él, como su casa, como su morada. Eso es lo que debe manifestarse en nuestra vida, la presencia del Señor. No con el hecho de que carguemos una Biblia debajo de nuestros brazos, sino que con nuestra conducta y nuestro proceder la gente puede identificar, ahí hay un verdadero hijo del Señor. Que nuestra conducta sea nuestra mejor predicación en el día a día. El Espíritu Santo, repito, en el antiguo pacto solamente se manifestaba sobre ¿qué? Reyes, profetas, sacerdotes, jueces, sobre estos personajes. Se manifestaba, los utilizaba y ya. La efusión, la manifestación de Dios era así. Venía sobre ellos, los capacitaba para la obra que los necesitaba, pero no permanecía junto con ellos. Pero nosotros sí, Dios nos ha concedido ese don de que ese Espíritu Santo sea ahora la habitación de nosotros, ahí esté morando juntamente con nosotros. Ahora mire este caso. En el antiguo pacto, estos personajes, esta jerarquía, por así decirlo, en las cuales se manifestaba el Espíritu Santo, hubo personajes en cada uno de estos rangos que perdió la presencia del Espíritu Santo. Uno de ellos es aquel personaje bien famoso que lo hemos leído una y otra vez aquí, capítulo 6, libro del profeta Isaías. En el año en que murió, ¿quién? El rey Usías. Otro espacio que tengamos, vamos a hablar de ese capítulo. Yo estoy tratando de terminar un tema sobre ese capítulo 6 de Isaías. Pastor, ahí lo tengo ahí como dice usted, cocinándolo, para que veamos que, por ejemplo, yo se lo doy como un ejemplo, como un consejo, como algo que yo aplico en mi vida. Yo cuando encuentro en el pasaje bíblico que esté leyendo, encuentro, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. O sea, ¿qué tiene que ver la muerte de Usías para que Isaías pudiera ver la gloria del Señor? ¿Qué tuvo que ver eso? Entonces yo comienzo a estudiar quién fue Usías, qué hizo Usías, por qué estaba pasando con Isaías, qué acontecimiento histórico, político, religioso estaba pasando, y comienzo para poder entender por qué Isaías pudo ver la gloria del Señor cuando murió el rey Usías. Entonces, a mí me ayudan este tipo de cosas así, y yo lo tomo como tarea y comienzo a estudiarlo. Y eso facilita el entendimiento de la Escritura. ¿A cuántos de ustedes le llamó la atención qué tiene que ver la muerte de Usías con la visión de Isaías? Tiene que despertar en nosotros el interés de eso. Entonces, Usías, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, habla de que él reinó sobre Judá 52 años. Fue un hombre que llevó a Israel al esplendor políticamente, militarmente, fue un conquistador. No hubo nadie que le hiciera frente a él. Todo donde él iba era victoria, victoria. Pero la palabra del Señor dice que
en un momento de orgullo, de soberbia, él entró al lugar donde solamente podían entrar los sacerdotes y tomó un incensario para ofrecérselo al Señor. 80 sacerdotes quisieron impedirle que este arrogante y soberbio rey hiciera semejante acto de locura, pero él reprendió a sus sacerdotes porque él era la autoridad, él era el rey, sobre encima de él no había más nadie que mandar. Su soberbia entonces que fue reprendida por el Señor. Sé que Dios le castigó y apareció lepra en este rey. O sea, él con esta lepra ya no podía estar en medio del pueblo, tuvo que ser apartado y gritar como cualquier común del pueblo. Cuando pasaba alguien por ahí, que el leproso tenía que decir, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, para que nadie se contagiara con él. Perdió la presencia del Señor. Usías, el rey. ¿Por qué la perdió? Porque el Espíritu Santo venía sobre los reyes y la perdió. Entonces Dios se tuvo que levantar a otro rey que le reemplazara. Encontramos a quién, a Saúl. Saúl también hizo locamente, dice la palabra del Señor. Ofreció holocaustos al Señor cuando él, siendo rey, no tenía nada que hacer en los asuntos sacerdotales. Y la amonestación profética fue locamente haz hecho, y perdió la presencia del Señor. David, cuando pecó y fue amonestado por el profeta Natán, y él se arrepintió de sus pecados, escribió el capítulo 51 del libro de los Salmos, y en uno de sus apartes, creo que el verso 12, si no me falla la memoria, del 51, le dice al Señor, no me quites tu espíritu, ni tu presencia esa parte de mí. ¿Por qué David describió esto? Porque él sabía lo que le había sucedido a Saúl, que Dios le había quitado, ¿qué? Su presencia, y sin la presencia del Señor no valemos nada, mi hermano. Sin la presencia del Señor, ¿para qué reinar? Sin la presencia del Señor, ¿para qué vivir? David tenía esto claro, lo clamó al Señor, se humilló, Señor, no me quites de mí tu presencia. Sansón, dice la palabra que el Espíritu del Señor venía sobre Sansón, rompía las ligaduras a lo cual las mujeres filisteas le ataban, y él destruía a los filisteos y los mataba. Hay varios sucesos en que él hace lo mismo, pero en una ocasión cuando esta mujer llamada Dalila le amarró porque él le reveló el secreto de dónde venía su fuerza, que era la obediencia al Señor y no cortarse el cabello, porque había hecho un voto de nazareo y el nazareo no podía cortarse el cabello, ni tomar vino, ni sidra, ni nada de estas cosas. Le reveló y le mostró el corazón a una mujer, una prostituta. Entonces dice que el Espíritu del Señor se apartó de él y Sansón no sabía. ¿Para qué ministrar justicia si no hay presencia del Señor? ¿Tenemos quién? Usías, Saúl, David temeroso. Tenemos a Sansón. Tenemos a Moisés, que en un acto de soberbia no perdió la presencia del Señor, pero sí perdió el entrar al territorio de Canaán. La soberbia del hombre. Amén, mis hermanos. ¿Qué vale de nosotros? Es la presencia del Señor. Lo importante de nosotros es la presencia del Señor. Por eso fue que el Señor permitió que el templo restaurado por Esdras y Nehemías no tuviera el brillo y el esplendor que tuvo el hecho por Salomón, para que el pueblo de Israel se despertara y decirles a ellos, no es el edificio, es mi presencia lo que vale en medio de nosotros. Lo que tiene valor para ustedes no es la casa donde ustedes presentan los sacrificios, sino es mi presencia. Damos gracias al Señor que somos vasos de barro donde el tesoro es Cristo Jesús. Y Él está perfeccionando nuestras vidas para la gloria de Él. Fuerte aplauso al Señor en esta noche. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.